nombre. Uy, te quisiste hacer el pituco y te salió mal. El hombre invisible. Yo quiero ser el hombre invisible. ¿Qué haría usted? Esta es la pregunta de hoy. Están abiertos nuestros teléfonos, nuestras vías de comunicación. ¿Qué haría usted? ¿A dónde iría? ¿A quién espiaría si fuera el hombre invisible? O la mujer invisible. Está bueno. ¿A quién esperaría? ¿Usted qué haría? Yo me gustaría estar en las grandes reuniones de la humanidad. A mí me gustaría, pero me gustaría viajar en el tiempo. Ya lo dije la otra vez, ¿no? Pero ¿por qué siendo invisible viajaría en el tiempo? No son dos potestades. Pero bueno, estamos hablando de fantasías. Del mundo fantástico. Ese mundo donde uno no controla. Y hay cosas que salen del cuerpo y uno no controla. Bien. No vamos a entrar en... Le recomiendo que antes de venir al programa deje de hacer esas cosas que hace. Que es un lugar donde uno piensa demasiado. Uno se sienta en ese trono y piensa y viene y Hay después que pensar. vuelca todos esos pensamientos. Hay que pensar. Pero Pensar el es pensamiento no es un importante. pensamiento ¿Cuántas horas del equilibrado. día se dedican a pensar? Demasiadas. Yo Demasiadas. pienso mucho. Pero hay demasiadas. gente... Me no quema todos la piensan. cabeza pensar tanto. No Por eso todos. está bueno hacer... Pero nuestro trabajo, por ejemplo, es pensar. Por eso, ese es el problema. Por eso está bueno, no sé, tener algún hobby. Un colega periodista que se tuvo que ir de la Argentina en el 2001 por la crisis. Ajá. Se piró, estuvo varios años viviendo en Barcelona. Ahí dejó el oficio periodístico y se dedicó a la carpintería. Dice que fue el momento más feliz de su vida porque lo relajaba el trabajar con sus manos, el crear cosas y el pensar mucho menos de lo que lo obligaba a su trabajo. Yo trabajo con mis manos también. Yo le digo una cosa, comandante, nos van a echar de labia ya, porque esto sigue siendo horario de protección al menor, comandante. Pero qué mal, la gente piensa mal. Ay, estos camarógrafos, estos dos sátrapas que tenemos de camarógrafo acá, que nos hacen gestos, Son nos desagradables, provocan. son desagradables. Bien. La casa de la... Bien. Qué gente, qué mal, qué cabeza Podrida podrida sí, que sí, tenemos sí. los seres humanos. Bien. No sé, ¿qué tenemos que hablar hoy? ¿De qué No quiere sé hablar? qué me... Tenemos un par de temitas. Tenemos... ¿Podremos acercar el plano general, Víctor? Nos comamos el piso ese que... Tenemos brutalidad. No ponemos de acuerdo. Vamos a hacer para meternos duro, largo y tendido con la situación de represión, de persecución policial, carcelario en los Estados Unidos. Ya veo que usted trajo números. Traje muchos números, pero también hoy, 13 de agosto, el comandante, nuestro querido comandante Fidel Castro, cumple 88 años. Una edad a la que ninguno de los que estamos dentro de este estudio vamos a conocer. Exactamente. 88 años. Saludamos al comandante Fidel. Menos Víctor. Víctor menos el menos de todo. Cuchi Cuchi le tengo fe. Cuchi Cuchi, ¿Viste que dicen que lo bueno viene en frasco chico? Que nada, y tiene como una jovialidad todo el tiempo. Se ve que la vida no tiene su peso sobre sus espaldas. Es esos tipos de personajes que tienen 40, 50 años y parece que tiene 20. Exactamente. Así lo veo Cuchi Cuchi. Sí. No sé si estará construyendo alguna pócima contra el envejecimiento. Todo lo contrario. Mire lo que es ese perfil incaico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Descendiente de Atahualpa, de Manco Cápac. No, Aguante Cuchi Cuchi. increíble. Yo al revés. No sé esas cuestiones que dice el presidente Evo Morales. Le cuento que sus primeros planos del otro Son día desastres, fueron comentados por personal femenino. ¿De quién? ¿De dónde? En la calle, me han dicho. Sí, esos qué planos dijeron? tan cercanos. ¿Y qué le dijeron? Que mejor más de lejos. ¡No! Pero Así dicen, así. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros... Tráigase un gorro de guajiro. Nosotros cometemos el error de no usar maquillaje. Nosotros no usamos maquillaje. Y ahí te matan. Por favor, departamento de maquillaje, hágase presente para... Usted Si todos los presentadores en la televisión se meten una vaina que le sale 20 centímetros de la piel, ¿o no?
Sí, es tremendo. Y Igual, nosotros venimos a cara lavada, acá a presentarnos como Dios nos trajo al mundo hace varios años ya. Pero bueno, así venimos. sin caretas. Sin caretas. Mañana me voy a poner Hay, una... hay gente que se maquilla de la televisión cuando no está en la televisión. No entiendo eso. Ah, eso pasa Eso también. pasa también. Que se Sí, ponen y vos 18 capas de terracota. vos ves a... Uh, Sí, yo creo que tocas así. es que la televisión te lleva a esa cosa del divismo, ¿no? Entonces cuando estás fuera igual, me tengo que ver como en las cámaras, porque si no se nota que tengo 85 años. Y la tele, claro. Claro. La y tele es eso- una caja de ilusiones. No crean nada de lo que ven. A nosotros sí, las arrugas mías podés creerlas. Nosotros somos tranquilamente. más bellos fuera de la Pero lo que televisión pasa que en que- la televisión. Pasa que las luces de los estudios son duras por lo general. Entonces te remarcan toda lo que tengas, digamos. Si sos joven te remarca y si sos viejo te remarca igual. Entonces por eso hay que usar mucho maquillaje, nosotros no usamos y por eso fue un error enorme haber pedido primeros planos el otro día. En su caso. Pero bueno, En su caso. ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde quiere empezar? El tema este del joven negro que fue apaleado nuevamente, como que nos hizo retrotraernos al caso de Los Ángeles en 92, finalmente era 92. Fue así. 91, el apaleamiento a Rodney King, un taxista de la ciudad de Los Ángeles. Hay imágenes. Sí, apaleado brutalmente por 4 policías y por un por un teleaficionado, alguien que estaba con una camarita, lo tomó y eso dio la vuelta al mundo. Al año siguiente esos 4 policías, en junio aproximadamente del 92, son enjuiciados, son llevados a juicio. Un jurado, ahí en Estados Unidos existe el sistema de jurados, la población es la que es elegida para terminar tomando el veredicto. 10 blancos, un asiático y un latino determinaron la absolución de esos 4 policías y ahí se generó, digamos, uno de los disturbios raciales más grandes de la historia de Estados Unidos, cuando cientos de miles de personas salieron a romper todos Los Ángeles indignados por ese fallo de la justicia norteamericana, que a algunos en nuestros países neoliberales derechistas les encanta decir que es la mejor justicia del mundo, ¿no? Claro, la que le robó las elecciones a Al Gore. ¿Y qué tenemos de eso que podamos ver? Mire, nos habla Lor Anthony, si quiere. No, empecemos por lo de antes. No, o quiere empezar por lo que se desató ahora en Missouri. Bueno, como usted quiera. Si no, vamos, si quiere empezar por lo de antes, vamos, tenemos que arrancar con la nota número 5. Empecemos entonces por lo de antes. Por la historia. Por el pasado. Para pensar, para tener contexto. La notita número 5, que es ese archivo justamente de la golpiza A ver. del taxista que falleció hace 2 años. A ver. Un capítulo para el olvido. Estas imágenes filmadas el 3 de marzo de 1991 por un video aficionado muestran cómo policías blancos pertenecientes a la policía de Los Ángeles le pegaban a Rodney King, un motociclista negro. El video de 10 minutos dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los casos de abusos policiales más mediáticos. 4 policías fueron acusados de agresión y uso excesivo de la fuerza. Un año después, el 29 de abril de 1992, un jurado compuesto de 10 blancos, un hispano y un asiático, absolvió a los oficiales de los cargos y Los Ángeles estalló. Los 3 primeros días la ciudad fue un caos de saqueos e incendios, y al ejército le tomó otros 3 días de restablecer el orden. King ahora tiene 47 años y acaba de publicar un libro en ocasión del 20º aniversario de los disturbios, un libro que recuerda uno de los capítulos más tristes del racismo en la historia reciente de Estados Unidos. Esto es lo mismo que decíamos la otra vez de ir con un avión y lanzarle a la población. ¿Qué tiene de valeroso juntarse entre 6 policías para palear a un tipo en el piso? No entiendo, no entiendo eso. No, la brutalidad... Después, Rodney King, además, ¿qué había hecho? No, estaba conduciendo a un exceso de velocidad y no se detuvo ante la orden de la policía. No entiendo, ¿no? Me cuesta entender que 6 tipos agarren
unos palos, siendo policías encima, aunque no, igual, aunque no sean policías. Y agarren a uno que está indefenso y lo mueran a palos. No me entra en la cabeza mucho. Y es muy común esto en los Estados Unidos. Fue muy interesante lo que pasó a principios de este año. La policía de Nueva York, considerada de las más pesadas, en su cuenta de Twitter le pidió a los usuarios que mandaran fotos con la policía de su estado, como una cuestión de fraternidad. Bueno, le llovieron cientos de miles de fotos de brutalidad policial. Es decir, le salió esta El cosa tiro que por la hablamos, culata. el tiro por la culata, esta cosa que hablamos de las redes sociales, que no se pueden controlar, y recibieron fotos de, digamos, las peores brutalidades, porque ahí el exceso es, digamos, el uso de gas pimienta por cualquier cosa. La política es, primero te pego y después te pregunto. Bien. Mire, la otra vez, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Hace como 4 años, aquí en La Paz, en mi casa, yo vivía en un primer piso y abajo había un hombre que estaba borracho golpeando unas puertas, ¿no? Pero muy violentamente. Y llamamos a la policía. Y pasó más o menos lo mismo que aquí. Claro, vinieron los policías y lo empezaron a palear al pobre hombre. La idea era que lo retiren, pero Sí, pacíficamente, ¿no? Que pacíficamente. 3 tipos se la agarren contra un borracho para palearlo. Entonces tuvimos que bajar al final a defender al tipo. No, los casos de gatillo, que se conocen como gatillo fácil, ¿Qué le pasa a de la- brutalidad policial, en el mundo son alarmantes. No es un problema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema más serio, que es una cultura represiva, persecutoria y racista, que se refleja en los números de los perseguidos, de los encarcelados, de sus penas de muerte. Pero, digamos, en Argentina, por ejemplo, desde la recuperación de la democracia en el 83 hasta la fecha, hay 2.600 casos aproximadamente de gatillo fácil, es decir, chicos, en general se trata de jóvenes o adolescentes, asesinados por la policía en circunstancias muy extrañas, muy oscuras, y que se conoce como gatillo fácil. En Río de Janeiro y San Pablo esas cifras toman números exorbitantes. Y no es una cuestión, a mí me enferma que la policía sea así en todo el mundo. Pero no es una cuestión solo de la policía. Tendríamos que pasar un día, el ejercicio ese que hicieron, que ponían a civiles a controlar una cárcel, Hay una que película. lo grabaron. ¿Cómo era? Sí, después se hizo una película. La idea era un experimento en el cual a un grupo de civiles le daban el rol a uno de carceleros y a otro de presos. Es una película o un documental. Es un documental y también se realizó una película al respecto, y cómo se va demostrando que el ser humano va tomando ese rol, y en el caso de los que tomaron el rol de carcelarios se convirtieron en represores abiertos. Claro, eso es Es impresionante. como- Como que vienen acá, te dan un palo a vos y claro, como tenés el palo y el poder, salís a... Sí, la chapa y... Bueno, el tema del poder, que siempre tratamos de pensar un poco desde acá también. Sí, ¿Por dónde? Si ponemos la nota 6, es un hispano que vivió los sucesos del año 92, esos disturbios, cómo lo recuerda, y escribió un libro y ve si considera que algo ha cambiado en esa historia. Lo que encendió la mecha fue la golpiza del afroamericano Rodney King a manos de 4 policías. La explosión fue el veredicto que los declaró inocentes. Fue como una injusticia y la gente tenía tanto enojo y frustraciones que en realidad explotó ese día. Randy Jurado, quien escribió un libro sobre lo que pasó, hoy volvió con nosotros al lugar donde se desató el caos, al barrio donde él vivía aquel fatídico 29 de abril de 1992. Las víctimas principales fue la comunidad latina, la comunidad inmigrante, porque los afroamericanos los vieron a ellos como, yo diría, presa fácil de atacarlos, porque con ellos se desquitaron. El sur centro de Los Ángeles ardió en llamas. Tiendas no quemadas fueron saqueadas. Cientos de personas fueron atacadas. Normandy y Florence. Esta intersección fue el epicentro. Lo que pasó justamente aquí se convirtió en símbolo imborrable de la violencia,
El lugar donde el camionero Reginald Denny fue pateado, golpeado con un martillo y le tiraron un pedazo de concreto a la cabeza que lo dejó inconsciente. Sobrevivió, pero más de 50 otras víctimas perecieron. El mismo Rodney King clamó por paz y entendimiento. Desde entonces, muchas cosas se han cambiado. Para empezar, ese barrio históricamente afroamericano ahora tiene mayoría hispana. Nosotros hablamos con el reverendo Al Sharpton. Algunas cosas cambiaron, pero no tanto como prometieron. Sigue la disparidad económica. El área aún carece de comercios y lo único que abunda parecen ser las iglesias evangélicas y las licorerías. Ya ha mejorado la relación con la policía. Sí, eso es lo principal. Antes golpeaban primero y después hacían preguntas. La pregunta es si algo así podría ocurrir de nuevo. Casos como el de la muerte del joven afroamericano Trayvon Martin siguen despertando las pasiones y muestran que las llamas que dieron pie a horribles episodios como los disturbios del 92 aún no se apagan. En Los Ángeles, Carlos Botifol, Telemundo. No había aparecido hoy acá en el Facebook. Damos nuestro Twitter y Facebook. Ojo con los medios en Twitter, ojo con los medios en Facebook. Facilito. Y cuando quieren llamarnos estamos... Sean amiguitos nuestros, pregúntenos cosas, pídanos programas, pídanos temas, llámenos al 214-8440, aquí en el Avia Yala estamos, en el 6141 y en la radio Causachuncoca, allá en la Yacta. Había un Facebook que parecía por ahí un comentario muy desagradable de una Miss venezolana contra el presidente Maduro, pero ahora no sé dónde está, no entiendo mucho esto. Está bien, no le dé cosas y publicidad, después no le dé publicidad. no aparecen. Vamos a ver el caso del joven policial, el joven negro asesinado por la policía en el suburbio de Ferguson, en el estado de Missouri, Estados Unidos. Lo vemos y lo relacionamos un poquito con la situación de las minorías en Estados Unidos y cómo una justicia sesgada los tiene estigmatizados constantemente. El FBI inició este lunes una investigación después de que un policía disparara y matara el sábado a un adolescente negro desarmado en Ferguson, Missouri. Según un amigo del joven, un policía le disparó a pesar de que se había detenido y puesto sus manos arriba, como exigía la gente. Pero la versión del jefe de la policía es diferente y afirma que Michael Brown, de 18 años, fue abatido después de agredir al policía y tratar de robarle su arma. El suceso pone de relieve las tensiones raciales entre la policía local, compuesta en su mayoría por agentes blancos, y la comunidad de Ferguson, dominada por los negros. El domingo, después de una ceremonia en memoria del joven estudiante, la ciudad fue escenario de disturbios que fueron dispersados con gases lacrimógenos. Qué suerte, estaba pensando mientras veía nota, qué suerte que no nos tocó vivir en la década del 60, 50, 60, cuando había unas cuestiones raciales en Estados Unidos muy potentes. Vean, por ejemplo, Mississippi en llamas. Qué pedazo de película, excelente, Sí, que muestra un poco eso. y ahí se hizo muy fuerte el movimiento por las libertades y los derechos civiles. Todavía por acá encabezado anda. por Martin Luther King. Recordemos, entre otras acciones segregacionistas, por ejemplo, los negros no podían viajar en la parte delantera de los autobuses, tenían que viajar en la parte de atrás, no podían entrar obviamente a comercios, no podían practicar algunos deportes, sobre todo en los estados sureños de los Estados Unidos. Ahí surgió fuerte el movimiento de Martin Luther King, y otra rama que surgió fue la de Malcolm X, la del poder negro, que era, digamos, ya una rama más radical y que utilizaba otros métodos para defender los derechos de las poblaciones negras. Perdóneme porque yo le digo, menos mal que no estamos en los 60, no es lo mismo, ¿no? Pero fíjate la foto que me acaba de aparecer, ¿podés ponerla, Wilson, en el Facebook? Mira esto de ahora. Grupo radical Ku Klux Klan en Estados Unidos sugiere disparar contra niños y exhibir sus cadáveres en la frontera para detener la migración. Bueno, en la línea de la escritora Esto que es- mostramos... Esto es 2014, que ¿eh? mostramos ayer, que decía que ojalá Estados Unidos tuviera un presidente como Benjamín Netanyahu, el mandatario de Israel, porque bombardearía también la frontera para evitar que todos los mexicanos entren a Estados Unidos. Sí, son pensamientos que no están
no están fuera de muchos sectores. Recordemos el Tea Party, que es el ala dura conservadora del Partido Republicano, tiene una representación del 15% dentro de ese partido y con unas ideas medievales completas. No me extraña, digamos, los números que muestra Estados Unidos respecto a la persecución, criminalización de algunos sectores, dan cuenta de que, digamos, estos sectores son fuertes. Vamos al reporte de Lord Anthony sobre el asesinato de este joven. Adelante, Lord. Comandante Salari, doctor Mariano, para esta ocasión pues hay una noticia que se está volviendo pues hasta viral, y ustedes ya conocerán este caso en Estados Unidos de un joven adolescente de 18 años que fue baleado por un policía. En extrañas circunstancias, dicen los agentes, se presume de que supuestamente este adolescente había atacado a un policía, pero esto apareció 10 metros más muerto de donde estaba la patrulla, y esto ha causado mucha tensión en el sepelio. Muchas personas demostraron su indignación, 300 policías reprimieron, y bueno, se creó una serie de tensiones, y esto me lleva a analizar y me preguntaba qué países son los más racistas, y haciendo la investigación me encontré con una sorpresa, ni tan sorpresa. En esta lista la encabeza, por ejemplo, Estados Unidos, que desde el inicio de su independencia ha habido casos de esclavismo, de genocidio, y bueno, está catalogado entre los países más racistas. Otro de los países, y aunque ustedes no lo crean y no es por la coyuntura, también en esta lista se la menciona a Israel, que pese a su pasado de persecución y demás cuestiones, en función a esta visión sionista de ser un pueblo elegido y demás cuestiones, pues tienen ciertos estándares o escalas para ser parte de los países más racistas. En Latinoamérica me encontré con una sorpresa, y es el caso de Chile, y más específicamente con el pueblo mapuche. Signos de racismo y hasta de cierta violencia también han sido demostrados en este país sudamericano. Para Ojo con los Medios, ojo con los... Gracias a Lord Anthony. Que nos trae a colación el tema del racismo en la sociedad norteamericana, una sociedad muy racista, y vamos a ver ahora una imagen muy cortita de 20 segunditos que se produjo también en estos días. Vamos a ver cómo la brutalidad de un policía de Los Ángeles pegándole a una mujer negra, mayor, de unos 50 años. Veamos cómo es el trato. Is that a cop? He is beating her up, yo. Gosh, why? Bueno, sin comentarios. Estas escenas que son tan frecuentes dentro de la sociedad estadounidense, la violencia policial generalmente contra los afroamericanos. ¿Tenemos unos datos por ahí para repasar? Hay datos que son muy contundentes respecto a justamente la represión, la criminalización, sobre todo de los negros en Estados Unidos, y crecientemente también de los latinos, que en los últimos 10 años se han convertido en la primera minoría en los Estados Unidos. Para dar una idea, Estados Unidos tiene 318 millones de habitantes. El 72,4 son blancos, el 16,4 latinos, el 12,6 negros y el 4,8 asiáticos. Pero la proporción de presos, hay 2,2 millones de presos en Estados Unidos, es el récord a nivel mundial. Prácticamente Estados Unidos tiene un preso de cada 4 de los que hay en el mundo. Y decíamos, 72,4% de blancos, pero presos blancos son el 0,5%. Decíamos 16,4 presos, porcentaje de latinos viven en Estados Unidos, el 1,3 está preso. Y de negros, que son el 12,6%, el 3,1% de la población carcelaria es negra, lo que demuestra
la desproporción en cuanto a, digamos, cuál es tu color de piel y de acuerdo a eso, cómo se te juzga. Perdóneme, porque eso está medio confuso. Usted me dice que de la totalidad de blancos, el 0,5... No, de los 2,2 millones de presos, el 0,5% son blancos. No puede ser. ¿Y el 3,1 son negros? ¿Y el 1. En base a la población, ¿no? Digamos. Y el 1,3 es latino. Pucha, pero eso está más difícil de entender. Bueno, ¿cómo es? vamos a hacerlo más fácil. 54% de la población carcelaria es negra. Ahí está. Otro dato, 40% de menores de edad que son juzgados en procesos como mayores, es decir, que van a sufrir penas como si fueran mayores de edad, son negros. 40%. El 50% de los condenados a pena de muerte son negros, el 25% blanco y el 25% latinos. Bueno, ahí está, la criminalización de la pobreza se llama eso. Otro dato. O de las minorías. Otro dato. El Instituto de Política de Justicia, que es una ONG en Estados Unidos, dice que el 30% de todos los hombres negros pasará algún tiempo en prisión en su vida. Y otro dato que da es que... ¿Cuánto? El 30% de todos los hombres negros que viven en los Estados Unidos pasará en algún momento de su vida por una cárcel. 1 de cada 3. Exactamente. Y otro dato que da es... porque esto muestra la estigmatización, en general lo vemos en las películas, lo vemos en las series. Solo el 15% de la población negra de Estados Unidos es usuario de drogas, utiliza drogas, pero el 74% de los negros encarcelados está por causa de drogas. Bueno, hay una notita por ahí. También los adolescentes que son condenados a cadena perpetua, un reporte... La número 7, por favor, de Cuba Debate, ¿no? Vamos primero con la 4, sobre la impunidad, sobre la brutalidad policial. Una nota de Hispan TV. La tenemos ahí. Escenas de brutalidad policíaca como estas inundan las redes sociales. Baltimore es una de las ciudades cuyo departamento de policía es acusada de ejercer violencia excesiva en casos que se multiplican. George tuvo una discusión con la madre de su hijo. Alguien llamó a la policía. George trató de eludirlos por la puerta trasera, pero lo alcanzaron y pocos minutos después lo mataron con 4 tiros por la espalda. Mi hijo Maurice Johnson fue asesinado a tiros en mi casa, delante de mí por la policía de Baltimore. Inmediatamente fueron a los medios de comunicación e inventaron una trama que nunca ocurrió. La impunidad en estos casos ha generado la indignación de familias como las de Tawanda. Su hermano Tyrone fue muerto a golpes por oficiales de la policía de Baltimore. Mi hermano Tyrone West estaba conduciendo mi vehículo. La policía le ordenó detenerse. Según testigos, la policía lo golpeó hasta matarlo. Han pasado más de 3 meses y aún no nos quieren entregar la autopsia ni el certificado de defunción. Están encubriendo todo. Activistas junto a las familias tratan de buscar justicia por todos los medios a su alcance, pero dicen chocar contra la muralla del racismo. Tenemos cerca de 200 personas muertas en Baltimore este año y nadie está haciendo nada. Se trata de racismo. Entre los muertos no hay ningún blanco. Si fuese así, harían algo. Pero como se trata de gente de piel oscura o negra, es una forma de genocidio y control de la población. Todas las semanas, una coalición de familiares de víctimas deambulan por oficinas del ayuntamiento clamando por justicia, pero lo único que encuentran son falsas promesas. Pese a ello, no se dan por vencidos. Lucharé hasta encontrar justicia. Estaremos aquí por mi hermano. Justicia para Tyrone West y no nos vamos a detener. La brutalidad policíaca en la ciudad de Baltimore parece ser un tema recurrente. Por mucho tiempo, la ciudadanía y el activismo han llevado su voz a instancias tanto cívicas como gubernamentales, sin haber obtenido el eco esperado. Tenemos casos que van más allá de 1997, los cuales hemos pedido que se investiguen, pero la policía entra en rodeos pidiendo más tiempo. No entregan evidencia para llevarla a corte. Esas evidencias están en poder de la policía y de la oficina del fiscal. El departamento de policía no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Desde la ciudad de Baltimore, Alfredo Miranda, Hispan TV.
A ver, estábamos acá analizando las cuentas estas que yo no entendía. Nos pusimos de acuerdo. De la totalidad de población blanca, el 0,5 está presa. De la totalidad de latinos, 1,3. Y de la totalidad de negros, 3,1. Exactamente. Eso quiere decir que hay porcentualmente los negros van a la prisión 6 veces más, que un 600% más que los blancos. Y la población negra es 6 veces menos que la población blanca. Bueno, pero en con lo porcentajes. Cual, la en proporción, porcentajes. también eso marca otro detalle. Sabe que en el estado de Texas hay fiscales que ponen, digamos, como condición en su alegato que la persona que había cometido el delito o supuestamente lo había cometido era negra. Es decir, que el ser negro agrega un componente de peligrosidad, lo cual es, digamos, es una situación Vamos ahora sí alarmante. Con el reporte de los condenados a cadena perpetua que son menores de edad. Meta. Algunos nombres, como Jacqueline Montañez, Cristi Cherami, están inscritos en las listas de las niñas juzgadas en tribunales de adultos y condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jacqueline fue sancionada a los 15 años y recién cumplió 20. Su caso es examinado por la Junta de Revisión de Presos y en las redes sociales se desarrolla una campaña mediática para pedir su excarcelación. El pasado mes de febrero, una niña de Missouri, Alisa Bustamante, fue condenada con la misma pena. Todas han cometido el delito de homicidio en condiciones anormales que no se tuvieron en cuenta a la hora de juzgarla. Recientemente, organizaciones de derechos humanos hacían un llamado para que se reanalizaran las sanciones a que son sometidos estos menores con infancias comunes. La abuela de Cristi dice que deben ser condenados, pero no condenas tan crueles, porque esos niños han empezado a vivir. Solo llevan 12, 13 y 15 años en el mundo. Un informe publicado por agencias especializadas afirma que el 16% de los adolescentes condenados tenían entre 13 y 15 años en el momento de consumar el delito. No se trata de disculpar las acciones, ni de restar importancia a sus consecuencias, sino de tener en cuenta la rehabilitación en estos menores. Destaca el informe que más del 42% de los jóvenes sentenciados son hispanos y el 32% afro-norteamericanos. Hace más de 20 años que la Convención de Derechos del Niño, aprobada en Naciones Unidas, prohíbe expresamente la imposición de cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación a los menores de 18 años, independientemente de la gravedad de los delitos, pero Estados Unidos no ha querido adherirse a esta resolución. Desde la redacción internacional, Hilda Suárez Tamayo. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, muy importante. Ahora viene a los micrófonos de Radio Rebelde el líder máximo de la revolución cubana, el doctor Fidel Castro Ruz, quien hará trascendentales declaraciones. Con el pueblo de Cuba, el doctor Fidel Castro. Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse. Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. El pueblo debe estar muy alerta y atender solo las instrucciones de la Comandancia General.
La dictadura se ha derrumbado como consecuencia de las aplastantes derrotas sufridas en las últimas semanas. Pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Las operaciones militares proseguirán inalterablemente mientras no se reciba una orden expresa de esta comandancia, la que solo será emitida cuando los elementos militares que se han alzado en la capital se pongan incondicionalmente a las órdenes de la jefatura revolucionaria. Revolución sí, golpe militar no. Golpe militar de espaldas al pueblo y a la revolución no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Golpe de Estado para que Batista y los grandes culpables escapen, no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Golpe de Estado de acuerdo con Batista, no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Escamotearle al pueblo la victoria, no, porque solo serviría para prolongar la guerra hasta que el pueblo obtenga la victoria total. Después de 7 años de lucha, la victoria democrática del pueblo tiene que ser absoluta para que nunca más se vuelva a producir en nuestra patria un 10 de marzo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo, y muy especialmente los trabajadores de toda la República, deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general, para iniciarla apenas se reciba la orden, si fuese necesario para contrarrestar cualquier intento de golpe contrarrevolucionario. Más unidos y firmes que nunca deben estar el pueblo y el ejército rebelde para no dejarse arrebatar la victoria que ha costado tanta sangre. Fueron las palabras de nuestro comandante jefe, doctor Fidel Castro, en trascendentales declaraciones al pueblo de Cuba. Ahí estaba Fidel hablando por Radio Rebelde, la radio que fundaron en la Sierra Maestra para contrarrestar la propaganda del enemigo. Por ahí estaba el Che Guevara teniendo un papel protagónico en la fundación de esa Radio Rebelde. Luego en Salvador hicieron Radio Venceremos. Sí, las radios fueron importantísimas también en la Nicaragua sandinista, Barricada, que fue uno de las también de los elementos propagandísticos para contrarrestar las mentiras del régimen. Y Fidel contaba algo muy particular que terminó sucediendo generalmente en las revoluciones. Cuando está terminando el proceso revolucionario, está triunfando, los sectores oligárquicos, incluso bueno, Estados Unidos, intentan reacomodarlo, truncarlo, y digamos, y que haya algún tipo de gobierno de transición, digamos. En Nicaragua quisieron hacer el somocismo sin Somoza, en el caso de Cuba quisieron también poner algún colaborador medio oscuro de Batista como para hacer una transición y que el movimiento revolucionario no triunfe. Esto es lo que estaba alertando Fidel Castro ahí a los albores del triunfo revolucionario de enero del 59, pidiéndole a su pueblo que esté alerta, que no hagan caso a estos intentos contrarrevolucionarios y que las unidades sigan combatiendo hasta el triunfo final. Y acá en Bolivia hicieron las radios mineras. Un abrazo a los mineros y a las radios mineras. Déjeme poner, Wills, ¿qué hora es? Déjeme poner un fragmento de Radio Rebelde, audio sería nomás. Una conversación entre Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. A ver, unos segunditos, vamos a darnos ese gusto hoy. No. Es una comunicación cifrada. Venga, no se escucha nada, si recién se escuchaba.
¿Ves? Ahí se escucha. A ver. Bueno, acá se escucha. Mala suerte. Será para la próxima. Pero acá se escuchaba. Vamos con otro discurso de Fidel, año 61. Inminente ataque a Playa Girón, Bahía de Cochinos, según los gringolandis. A ver, escuchemos a Fidel. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta. Vivir es vivir sin oprobio y morir por la patria es vivir, decía el comandante Fidel Castro en aquellos días en los cuales se estaba preparando el asalto por parte de mercenarios entrenados por Estados Unidos para tratar de truncar esa revolución que se había declarado socialista hacía poquito tiempo. Bueno, vamos con uno más archivo de Fidel. Fidel contra las agresiones gringolandis que le mandaron de todo, no pudieron. ¿Qué tendrá Fidel que no pueden con él? Vamos, dale. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Ahí está Fidel, declaraciones combativas del comandante contra las más que habituales agresiones del imperio en contra suyo. Una agresión también es el juego ese que se inventaron para matar a Fidel. Sí, se ve que como los más de 600 atentados que intentó la CIA, el Departamento de Estado para eliminar al líder revolucionario no le rindieron fruto, fueron coartados, fueron evitados por la Revolución Cubana. Se armaron un videojuego en el cual sí lo logran matar a Fidel. El otro día fue el Día del Niño y me enteré que en Argentina, ¿no?, que están impulsando una ley para que se prohíba la producción de juegos de guerra. Interesante, ¿no? Porque los estímulos desde muy pequeños tienen que ver con las guerras, los soldados, las matanzas. Este jueguito que vamos a ver en contra de Fidel tiene que ver un poco con eso. Y de alguna manera, obviamente, uno se va inoculando de toda esa cuestión de violencia extrema. Estaría bueno que se regulen esas cuestiones, ¿no?
me parece de onda. Sí, aparte, digamos, esto es una de las imposiciones culturales que tiene Estados Unidos, ¿no? Sus series, sus películas, sus videojuegos, es parte de esa imposición cultural al mundo y esa violencia que impone a las sociedades de todo el planeta, no solo a la propia, por el portaaviones cultural que representa Estados Unidos. Vamos entonces con el jueguito en contra de Fidel. A ver, fíjate, es interesante. El planeta, niño de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta, rebelde sin causa, rebelde sin meta, te falta un buen consejo y un jabón en la jeta. Niño de hoy en día maltrata a las mujeres, después que la insulta, dice que la quiere. Niño de hoy en día solo busca placeres y el niño del ayer se nos muere. El niño de hoy en día información. El niño de hoy en día, mucha televisión. El niño de hoy en día, le falta más razón, poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, con que se respira. Niño de hoy en día le falta vitamina, le falta orientación. No, pero esto es una cámara exclusiva porque hubo un programa de Telefe de la Argentina que se llama Gracias por venir, gracias por estar, que suele homenajear a personajes muy reconocidos de distintas ramas del arte en Argentina, pero en este caso hizo una cosa inédita que es homenajear a Elba Rodríguez, la joven hija de residentes bolivianos que con apenas 23 años ganó un torneo amateur de cocina, fue la ganadora con su sopita de maní y eso fue furor. Entonces hubo uno de sus sueños era viajar a Bolivia, la tierra de sus padres que no conocía, y conocer al presidente Evo. Y este programa de la señal Telefe se lo concedió. ¿Cómo Telefe? ¿Qué Telefe? Nosotros conseguimos que Elba Rodríguez visite al presidente gracias a Ojo con los Medios, auspiciante exclusivo de la visita. Le pagamos los pasajes a Elba y bueno, el hotel que le conseguimos acá en La Paz fue bastante trucho, pero igual está todo bien. Vamos a verla con el presidente, adelante. Muchas gracias. ¿Vamos al palacio? Sí. ¿Vamos a conocer a Evo? Exactamente, bienvenido. Sangre de inocentes corrió, que gritan su retener. Volveré, seré. Buen día. Los millones. Volveré. Nos dijeron que querías conocer al presidente. Sí, pero... ¿Y él? Y estoy ansiosa, quiero que llegue ya. Buen día. Ay. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted es la ganadora? ¿Usted es Evo? Sí. Ay. Felicidades. Gracias. Nos sentimos muy orgullosos. Nos ha sorprendido. Ahora te va a hacer cocinar aquí. Pero en ningún momento me dijeron de conocerlo a usted. Recién ayer me enteré cuando me trajeron un plato de comida que había un sobre y decía: Elba, vos venís acá a cumplir tu sueño, que es conocer al presidente. Sí, Elba Zulema Rodríguez. Señor presidente, son las cucharas de Masterchef. Mira. Para que cocine en su tiempo libre. Yo soy cocinero. ¿Sos cocinero? Yo cocinaba para 15, 20 peones cuando trabajaba en Chapar. Muchas gracias. Ajá. Gracias a usted por el recibimiento. Aquí un regalito. Gusto de Bartolina Sisa. Este vas a leer. ¿Usted cuando era joven? Sí, joven. Acá le quiero mostrar mi trofeo, que es el que me dieron también en el programa. Lindo. Ahora queda estatizado, nacionalizado. ¿Es nacionalizado? Gracias, Evo, por haberme invitado a su casa, a su país, que ahora es mío. Casa, es también su casa. Ahora es mío también. Conocerlo ya es distinto que verlo y escuchar las historias de mis papás, verlo por la tele. Es como vivir en carne propia lo que se siente estar acá en Bolivia. Y creo que va a ser el primer viaje porque voy a volver seguro.
Y sí, hoy estoy quizás con el programa Gracias por venir, gracias por estar, que me está cumpliendo el sueño de estar con usted, pero sé que voy a venir en otras oportunidades y voy a poder llenarme la pancita con mucha comida, porque quiero probar y quiero poner parte de todos los platos de acá en mi libro y también en mi restaurante. Vuelva a cualquier momento, Sí. nos informas con anticipación para que pueda ir a su pueblo de sus padres. Organizamos acá, a medio regional del trópico de Cochabamba, donde quiere visitar. Muchas felicidades. Nuevamente felicitarle a nombre del pueblo riano. Mucha suerte. Gracias. Qué linda nota. Usted, Sebo, le dice como si estuviera frente a un doble, ¿no? Sí, ¿Será sí. verdad que estoy frente al presidente? Se debe haber preguntado Elba. Qué rico, hay que llevar a Elba a comer una sopita de pescado al Chapare. ¡Ah! Qué rico. Con yuca frita ahí para el desayuno. Riquísimo. Sopitas de pescado... En Argentina no se come nunca sopa de pescado, en ningún lado. En Mar de Plata, en el puerto de Mar de Plata se puede conseguir sopita de pescado. Es algo muy raro. Pero no es habitual como sí en la zona del Chapare, y donde sí uno puede comerse una sopa de pescado terrible es en Chile, en toda la costa. Ahí sí. Que hay, que es Y en Perú. En Perú es obviamente impresionante. La gastronomía con el pescado es impresionante. Sí, tiene una... Aquí en La Paz deberíamos comer más sopita. Solo vas a comer a los restaurantes peruanos. Sopita de pescado, claro. Y sí. En el altiplano, ¿no? Claro, si usted se va más para el Chapare, No, hay en un La poquito Paz, más. en La Paz. Ah, en La Paz. En el cementerio, el Guayaque, hay un montón de pescado, sopa de pescado. Ah, sí, en el cementerio. ¿A la mañana se come? Todo el día estaba. Ah, vamos a ir, Buen dato. A mí me encanta comer sopitas de pescado. Una sopita de pescado y después puede ir a echar la suerte. Ahí hay un adivinador famoso que dice la posta siempre. No, eso no me gusta. Tengo miedo siempre de ir con esos compañeros que me digan, usted se va a morir en el año 2019. Y yo, y estoy condicionado. No quiero que me digan nada. ¿No? ¿Sabe que, volviendo a lo de Elba Rodríguez, el programa este duró 1 hora y media? Pasó su familia, sus amigos, sus maestras, y el programa se centró en cumplirle el sueño a Elba Rodríguez, que era conocer a Evo Morales. Entonces, durante todo el tiempo se hablaba de que iba a conocer al presidente. Fue una cosa espectacular, me parece que esto lo que acercó, se vio... O sea, esto fue para un programa especial en Telefe. Exactamente, que es un programa semanal, y se lo dedicaron exclusivamente a Elba Rodríguez, y tuvo todo un desarrollo. Lo dejaron para el final la visita de Evo Morales y iban pasando partecitas durante todo el programa. Me gustó mucho también el busto de Bartolina Sisa, qué bonito, ¿no? Y lo llevó al programa, una belleza. Estaban impresionados y creo que también eso ayudó a conocer quién fue Bartolina Sisa, ¿no? Lo pudo masificar un poco. Así es, iba muy bien. Bueno, vamos con lo siguiente, la siguiente información. Qué linda la nota que acabamos de compartir. María Gabriela Chávez, la hija de nuestro comandante Hugo Chávez, va a ser embajadora alterna de la República Bolivariana de Venezuela en Naciones Unidas. Reporta Venezolana de Televisión, la hermana cadena estatal de Venezuela. Y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un anuncio que el presidente Maduro me ha pedido que haga en función de seguir fortaleciendo nuestra política en el campo de las Naciones Unidas, de seguir llevando el mensaje de paz, de un mundo pluripolar, de un mundo multicéntrico, de un mundo basado en la solidaridad entre los pueblos, de un mundo que retome de verdad las banderas de la causa humana y que Naciones Unidas se convierta de verdad en el instrumento para proteger los derechos humanos de los pueblos y no estar al servicio de los imperios y del imperialismo. Para reforzar el trabajo del compañero Samuel Moncada, a quien felicitamos en nombre de todo nuestro gobierno, el presidente Nicolás Maduro, para que lleve un mensaje, de ese mensaje profundo del comandante Hugo Chávez, ha designado a la compañera María Gabriela Chávez como embajadora alterna ante las Naciones Unidas. Felicitaciones, María Gabriela.
Ahí está el legado del comandante Hugo Chávez. María Gabriela, la hija, va entonces a Naciones Unidas a acompañar al compañero Samuel Moncada, embajador titular ante la ONU, un verdadero personaje. Samuel Moncada, que, comentaba el doctor, tenía un programa de radio de 1 horita, hablaba él solo, allá en Caracas, en YBK Mundial, y era buenísimo, era historiador y esa gente que tiene la capacidad de llevarte y transmitir pedagógicamente, ¿no? Exactamente, y que no te aburrís, ¿no? De golpe alguien habla, nosotros hablamos 3 minutos y que se calle es un inmamable. Y otra gente te habla 3, 4 horas y estás atenta y escuchás. Interesante. ¿Por dónde seguimos? Ah, una amiga suya. Sí, veo que... Usted se enganchó, se ha enamorado del doctor. No, pero... Anna Coulter es una columnista, escritora republicana que tiene sus columnas a veces en Fox News, la cadena ultraconservadora de los Estados Unidos, y dijo, la semana pasada y lo tratamos, una cosita respecto a... La semana pasada. Esta semana. Usted ya no sabe dónde Esta está. semana. Bien. Una cosita sobre... ¿Cómo querría que se Perdóneme trate? que lo exponga públicamente. No, sí, pero cosas que no se cuando hacen, nos pero empieza a bueno. visitar el doctor alemán... Bien. Y dijo, tuvo una frase bastante fuerte sobre cómo le gustaría que sea el trato hacia los inmigrantes mexicanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Entonces lo que hicimos fue yo fui a buscar algunas frasecitas a ver si esta señora tenía en su particularidad esta cuestión de las frases. Vamos a ver ahora la frase en cuestión que nos hizo el disparador para buscar otras frases, así les comentamos cómo piensa esta señora, que lamentablemente no creo que sea una voz aislada entre ciertos sectores de los Estados Unidos. Ojalá. Una escritora de Estados Unidos propone bombardear México para acabar con la migración. Es esta amiga, Ann Coulter, una palomita blanca. Sí, que pide que Estados Unidos trate a México. ¿Cómo escritora Israel hace con Gaza? Perdóneme, dice, escritora de tendencia conservadora. No, escritora fascista. Sí. O sea, seamos claros, ¿quién publica esta vaina? Esto lo publicó RT. RT. Salió igual en varios medios, obviamente se reprodujo. Las declaraciones la dio la cadena Fox News. Bueno, esta señora a lo largo de su vida dio otras declaraciones. ¿Quiere escuchar algunas? ¿Las leemos? Vamos una y una. Va, ¿empiezo? Dice, si quitamos el derecho de las mujeres a votar, no tendremos que preocuparnos por otro presidente demócrata. Ese es un sueño, una fantasía que tengo. Bien, una mujer que dice que las mujeres no voten. Interesante. Hay mujeres que son más machistas que los hombres. Suele pasar. Bien. Sobre un veterano discapacitado de Vietnam, le dijo, por gente como tú perdimos esa guerra. Hay una película, ustedes saben que en la guerra de Vietnam murieron 50.000 soldados estadounidenses. Y más de... Y 4 millones de civiles vietnamitas. Bueno, obviamente que heridos, discapacitados quedaron... muchísimos. Y esta señora, bueno, ya les comentamos lo que dijo. Adelante con la siguiente. La siguiente dice, cualquier interés en el soccer, o sea el fútbol, es señal de la decadencia moral de la nación. Bueno, en eso estoy casi de acuerdo, doctor. Aunque yo era fanático del fútbol y estudié periodismo deportivo. El fútbol es el deporte más maravilloso del mundo. El opio de los pueblos, diría nuestro amigo Marx. Bien, adelante. Sobre los países de Oriente Medio, dice esta mujer en Estados Unidos. Debemos invadir sus países, matar a sus líderes y convertirlos al cristianismo. Una cruzada moderna, ¿no? Pero perdóneme, esta señora no es que dice esto en su casa mientras toma el té con su vecina. Lo dice en grandes medios, en medios hegemónicos de comunicación dentro de Estados Unidos. Por eso el doctor decía, no estamos leyendo esto porque es una loca que se apareció en Estados Unidos. Hay mucha gente que piensa así. El problema es que ella es columnista habitual de Fox News y es una de las cadenas más vistas en los Estados Unidos. Imagínense cómo este pensamiento fascista se expande como la pólvora en esos oídos. Uno más. Uno más. Este para un país como Bolivia, donde la Pachamama tiene, digamos, una cuestión central, filosófica, mire lo que dice.
Dios nos dio la tierra. Tenemos dominio sobre las plantas, los animales y los árboles. Dios dijo, la tierra es suya. Tómenla, viólenla, es suya. Me exime de comentarios, de valoraciones, estas aseveraciones de la amiga Ann Coulter. Bueno, bien, sobre uno de los doctores infectados, estos últimamente, con el virus del ébola que está generando... Que en África generó más de 1000 muertes, sí. Una situación incluso de mucha preocupación. Se están tomando medidas aquí en Bolivia también. Porque la Organización Mundial de la Salud determinó una alerta mundial por el ébola. A uno de los médicos que fue a investigar este virus, le dice esta mujer que fue un idiota por irse a marinar en una enfermedad medieval del tercer mundo. Buah, menos mal que no nos tenemos que encontrar todos los días, al menos no nos damos cuenta, en todo caso, con gentuza como esta. De onda. Mire lo que usted me desafió. ¿Para qué me trae? Porque usted me desafió a buscar a alguien como Mario Vargas Llosa, un personaje, un gran escritor, pero un representante de la derecha conservadora mundial, escribió un artículo muy duro en contra de Israel y su política contra Gaza. El comandante Salari me desafió a buscar a alguien que estuviera... Y usted me trae a Hitler en versión femenina. Y se lo traje, usted me pidió y se lo traje. Me hizo buscar esto y mire lo que encontré. No, por favor, me amarga la vida gratis. Si estábamos bien hasta ahora. 100 años del Canal de Panamá. Ahí hubo varios que no también. Los gringos que invadieron en 1989, Navidad de 1989, ¿no? Sí, diciembre, 20 de diciembre de 1989. Esos no en ningún lado. Los gringos no en ningún lado. En Bolivia no más, en América del Sur no más, ojalá, Dios quiera, Dios nos ayude, porque todos los lugares donde van los gringos, y tienen todo mal. Tienen un sentido del humor. ¿Saben cómo le pusieron a la operación de la invasión a Panamá, que terminó con el gobierno de Noriega y con un promedio de 4000 civiles asesinados en el barrio combativo del Chorrillo? Le pusieron Operación Causa Justa. Son un humor, el humor... Mire, cuando decimos, fíjese, cuando decimos que no, los gringos que no, ¿dónde está? Mire, a ver si podemos poner esto. Póngame esto a pantallita completa, es el Twitter, por favor. Mire, ahí está. Se puede ver, ¿no? Mientras Israel lanza toneladas de bomba a Gaza, Venezuela envía toneladas de esperanza a su pueblo. Retuitean a Nicolás Maduro y el avión con material humanitario de la Fuerza Aérea Venezolana y el ALBA, el logo del ALBA. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso decimos, los gringos que no. ¿Dónde van los gringos? Te traen marines, miles de militares, invasiones, tráfico de droga. Mire que con la platita que tienen, la tecnología que tienen, podrían mandar hospitales, escuelas... No, nunca. Como hace Cuba. Claro. Como está haciendo Venezuela. No entiendo por qué, si usted es un imperio y quiere dominar a la humanidad, y tiene que hacerse pasar por bueno. No vas a mandar solo militares a invadir y a matar gente. ¿Sabe cuál es el problema? Pero usted sabe cómo se ha incrementado el sentimiento antiestadounidense en los países árabes y musulmanes con la campaña desatada desde el 2001 por George Bush y lo que lo siguieron. O sea, la gente odia a Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos tiene un problema. ¿Por qué se meten? ¿Por qué se meten? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? Tiene un problema que es, se considera un pueblo elegido. Lamentablemente lo hemos oído en discursos de Reagan, de Bush, sobre todo los republicanos, pero también, lamentablemente, Obama también se ha referido en estos términos a que son el pueblo llamado a que el mundo es más seguro con Estados Unidos. Entonces tienen como un complejo de supergendarme que se tiene que meter donde no le llaman y donde generalmente cuando lo llaman no se meten, ¿no? Y hubo terremoto en Haití, por citar un caso nada más. Mandaron Cuba, médicos, los países de América Latina, solidaridad, no sé, enseres, de todo. Va a Estados Unidos, 20.000 marines. Muchachos, por favor.
Bien, a propósito de esto... Y nada cambió en Haití. Nota número 6, por favor, Mr. Wilson. Historia de la injerencia gringolandis en Panamá. Gringo Go Home, de onda. Canciller Nicolás González de Revilla. Hablar de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos es hablar de una historia de dolor y frustración en la que el más afectado ha sido el pueblo panameño. Desde los años 1800, la nación norteamericana ha marcado los destinos de este país a fuerza de intervenciones justificadas en nombre de la libertad y el progreso, y bendecidas por la oligarquía dominante de esta nación caribeña y del Coloso del Norte. Las relaciones políticas y económicas de Panamá con los Estados Unidos no han sido fáciles ni mucho menos placenteras, debido a que Washington siempre ha pretendido sacar provecho de esta relación por las buenas o por las malas. El historial de intervenciones es largo y se inició el 7 de septiembre de 1860, debido a una trifulca donde murieron 6 estadounidenses y otros 3 fueron heridos. Un destacamento ocupó puntos estratégicos de la ciudad de Panamá. La más reciente sucedió el 19 de diciembre de 1989, cuando militares norteamericanos invaden Panamá con el objetivo de capturar al general de las Fuerzas de Defensa y jefe de Estado Manuel Antonio Noriega. Más de 20.000 soldados invadieron la ciudad capital, dejando una huella imborrable en los panameños. Entre la gente siempre se corrió la voz de que los estadounidenses tenían el oscuro propósito de destruir el proceso revolucionario iniciado en 1968 por el general Omar Torrijos, quien le dio al país un norte a seguir. La invasión fue denominada Operación Causa Justa, siendo George Bush padre el presidente de Estados Unidos. El 19 de diciembre, los bombardeos al aeropuerto de Tocumen y la populosa zona de El Chorillo, sede del cuartel general de las Fuerzas de Defensa, causaron miles de muertos y cuantiosos daños materiales. La clase dominante criolla e intelectual panameña nunca aprendió a obtener conquistas nacionales sin el permiso de la Casa Blanca. Bueno, ahí estaba, invadieron para derrocar a Noriega y se lo llevaron preso. Pero la historia de Noriega realmente deberíamos hacer por lo menos cuando se cumpla... Noriega era es un agente de la Noriega era amigo bancado por George Bush padre para traficar cocaína y alimentar a la contra nicaragüense y las operaciones clandestinas de la CIA. Bolivia tiene que ver con eso, porque mucha de la droga boliviana que salía en los 80, boliviana y colombiana, para alimentar a la contra nicaragüense, droga que iba a Estados Unidos, bueno, las cosas que hicieron ahí, tenían mucha relación y pasaban por Panamá para hacer escala allí y salir luego hacia los Estados Unidos, así que esa historia también merece ser contada. Y después, cuando Noriega ya no le sirvió más o se pasó de la raya, lo invadieron y lo sacaron de encima. Sí, una vergüenza. Una vergüenza, aparte la causa para la invasión fue tan burda. Hubo un militar norteamericano que fue agredido en un bar por un ciudadano panameño. Esto no puede derivar en una invasión. Es una cosa realmente... por lo menos Bush hijo se inventó que había armas de destrucción masiva en Irak, ¿viste? Un cuentito. Pero esto fue falso. Una operación quirúrgica. Fue quirúrgica. No fue una invasión para quedarse en Panamá. Tenemos que derrocar a este cuate, como hicieron con Bishop en Granada. Exactamente. Entonces montamos... Claro, en el medio se bombardearon barrios populares de Ciudad de Panamá, mataron a miles de personas, pero bueno, son daños colaterales, ¿no? Pero la misión era derrocar y llevarse preso a Noriega. Claro, y en el caso de Granada, la excusa era que había agentes de inteligencia y militares cubanos en Granada para, digamos, terminar de establecer una nueva revolución comunista en la cara de los Estados Unidos. Lo cierto es que esos ciudadanos cubanos que estaban en Granada eran trabajadores, eran, digamos, como hace Cuba, brigadistas internacionales que colaboran en aquellos países que lo solicitan. Esa historia también merece ser contada. Creo que hay mucho menos material audiovisual de lo que sucedió en Granada con la invasión gringa. Exactamente. Lord Anthony recuerda los 100 años del Canal de Panamá. Vamos con él. Comandante Salari y doctor Mariano, en esta ocasión queremos hablar sobre los 100 años del Canal de Panamá. Un 15 de agosto de 1914, pues hacía paso por este canal el vapor Ancón y de inauguración a la utilización del Canal de Panamá, que cumple 100 años.
Se dice en promedio que se tarda de 10 horas de pasar desde el Pacífico al Atlántico, con un tiempo de espera que llega más o menos a las 27 horas. El peso de las puertas de las esclusas del Canal de Panamá es alrededor de 750 toneladas. Hay un detalle muy interesante, cuando se hablaba de las excavaciones, los ingenieros franceses pensaban que se emanaban gases tóxicos y mucha gente moría, pero en realidad era porque aparecía la fiebre de la malaria. Y se dice por ahí, también se cuenta de que pues callahuayas bolivianos fueron hasta el Canal de Panamá con la quinina para tratar precisamente esta fiebre amarilla y pues no se tenga que lamentar tantas muertes. Un dato curioso que en algún momento alguien nos comentaba. Otro de los detalles es de que con todas las excavaciones y la tierra que se sacó, pues se dice que se podría hacer una réplica de la Gran Muralla China desde San Francisco a Nueva York, para tener una idea. Y pues detalles como estos son importantes, ya que con el Canal de Panamá también se descubrió que pues el Pacífico, el mar Pacífico, el océano Pacífico, está 20 centímetros por encima del Atlántico, lo que facilita también esta ingeniería en el Canal de Panamá. Para Ojo con los Medios. Ojo con Lor Anthony. Ojo con Lor Anthony, gracias. No sabía que había 20 centímetros de diferencia. Por eso cuando los barcos pasan, se meten en unas esclusas y en esas esclusas nivelan los niveles de agua para que puedan volver a pasar. Es muy interesante, una obra de ingeniería tremenda que tardó, primero se intentó hacerlo, los franceses intentaron hacerlo a fines del siglo XIX, no pudieron terminarlo, después se metieron los gringos en el 1904 y a los 10 años lo terminaron con un costo altísimo, también en vidas humanas, lo que decía Lor en enfermedades. Como escribió en su poema de amor el poeta salvadoreño Roque Dalton, a mis hermanos los que murieron de paludismo construyendo el Canal de Panamá. Y ahora se viene el canal por Nicaragua. Están preocupados en Panamá por eso. Sí. Muy preocupados. Vamos a ver qué es, porque eso es mucho más largo. Es más compleja la obra. En estos días, esto que decíamos de que hay gente que no y que los gringos no, nunca más, por favor. Otra vez un soldado gringo aparece, un marín estadounidense, asesinando a una mujer en Panamá, justamente. Sí, un militar de la Embajada de Estados Unidos y aparece esta noticia en un reporte sobre, digamos, un incremento de la violencia contra la mujer en Panamá. Me parece esta noticia que yo creo que pasó bastante desapercibida, ¿no? No es menor. Sí. Vamos a ver el reporte de la compañera Claudia Figueroa, corresponsal de Hispan TV en Ciudad de Panamá. Vanessa Rodríguez fue asesinada el 23 de junio por un militar de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. El homicida fue sorprendido por un policía cuando pretendía enterrar el cuerpo de la joven estudiante. Pocas horas después, fue entregado a la Armada estadounidense con la excusa de su inmunidad diplomática. No hay palabras para poder describir lo salvaje que este señor salvajemente le quitó la vida a mi hija. Se la quitó a punta de golpes, le fracturó el cráneo, el tabique se lo rompió, la boca la tenía toda partida, el tórax también se lo desbarató a punta de golpes. Estos crímenes son penados desde 2013, con 30 años de prisión en Panamá. Sin embargo, la norma aún no ha sido reglamentada ni divulgada, mientras el femicidio es una amenaza cada vez mayor, en especial para las jóvenes. A juicio de la Fiscalía, cualquier hombre, sin importar edad, educación o condición económica, que vea a las mujeres como objetos sobre los cuales pretenden ejercer su dominio sin éxito, puede convertirse en femicida. Que el femicidio de por sí tendría que reconocerse como un constructo sociocultural con un contenido sexista, de odio sexista más bien, indiscutible. Pero tendríamos que entrar más a fondo en la estructura, la deformación de la personalidad de cada sujeto. Yo lo que encuentro es una autoestima casi nula, es decir, es un hombre muy inseguro de sí.
Las organizaciones feministas le exigen al Estado respuestas con la creación de albergues, oportunidades de empleo y presupuesto para que las instituciones públicas puedan atender a las víctimas y realizar campañas educativas de prevención. Deben haber programas que faciliten que las mujeres puedan romper esa relación de violencia. Si no se crean programas donde las mujeres puedan acudir y se puedan sentir protegidas por un gobierno interesado en la vida de esas mujeres, pues vamos a tener lo que está pasando ahora, donde están apareciendo mujeres muertas prácticamente todas las semanas. Los familiares de Vanessa y de todas las demás mujeres que han perdido la vida, permanecen desaparecidas o sobreviven sometidas a la violencia, esperan que se haga justicia y que las nuevas autoridades tomen acciones para transformar esta realidad. Solo durante el primer semestre del año 2014 se han registrado 26 muertes violentas de mujeres en todo el país, una más que en el año 2013, advirtió el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. Claudia Figueroa, Hispan TV, Ciudad de Panamá. ¿Por dónde seguimos? Hay una notita de AFP dura de esas también sobre Gaza. Recordemos que en Gaza hubo esta semana una tregua de 72 horas que acordaron el Estado de Israel y Hamás en mesas de negociaciones en Egipto. Esa tregua hoy fue extendida por 5 días más, por suerte. Esperemos que sirva para llegar a acuerdos específicos y que la población pueda reabastecerse y poder vivir en paz, básicamente. Bueno, una historia dura, la cuenta AFP, es de un gazatí que se había ido a Siria y que de Siria se volvió a Gaza por la guerra en Siria y dice, vengo huyendo de la guerra y me agarra la guerra, ¿no? Y bueno, esta es una pequeña historia del ataque israelí a la franja de Gaza. Hamed Abu Sebab ha vivido la guerra en más de un país. Este palestino huyó a Siria y en su tercer año viviendo allí decidió volver a Gaza buscando un lugar más seguro en la tierra de su familia. Pero ahora visita la tumba de su hijo, que murió en un ataque aéreo israelí mientras intentaba evacuar heridos. Huimos de la guerra y nos encontramos la guerra otra vez. La vida es dura y difícil en casa. No tenemos nada, ni hogar, ni refugio, ni educación. En 1967, después de la guerra de los 6 días con Israel, alrededor de 1 millón de palestinos dejaron sus tierras. Muchos encontraron un nuevo hogar en Siria. Pero el conflicto entre el régimen de Bashar al-Assad, las fuerzas rebeldes sirias y los poderosos grupos yihadistas está llegando a su 4º año. Por lo que el 70% de los que llegaron en busca de un lugar más seguro han tenido que dejar sus casas una vez más. Entre ellos se encuentra la familia de Al-Aymawi, que como Hamed también huyeron de Gaza. Huimos porque no estábamos seguros en Siria. La situación no está clara. En Siria ya no teníamos cómo ganarnos la vida. No había forma de trabajar y con la guerra no queríamos quedarnos. En Gaza la situación es diferente. Sí, hay guerra, pero es diferente. Cuando Hamed Abu Sebab dejó Siria en 2012, los hermanos musulmanes entonces en el poder en Egipto ayudaron a los palestinos a volver a casa facilitándoles el paso a través de Rafah. Una vez en la franja de Gaza, Hamás prometió pagar unos $230 cada mes al cabeza de familia hasta que encontrase un trabajo. Pero después de 5 meses, con Hamás aislada por los cambios políticos en el Cairo y económicamente estrangulada, el pago se ha parado. Nuestra casa estaba destruida. Vinimos aquí en busca de consuelo y un hogar. Pero encontramos lo contrario y nadie se preocupa por nosotros. Nadie nos da una casa. Ahora estamos viviendo en la calle entre los escombros. La situación de Hamed no es inusual. La actual ofensiva israelí en Gaza ha dejado alrededor de 2.000 muertos en poco más de un mes. Y a pesar de las negociaciones para una paz duradera en el Cairo, para muchos palestinos el triste exilio de guerra en guerra continúa. A continuación, un mensaje del líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, sobre el tema de Gaza y relacionado con Estados Unidos.
Gaza está envuelta en sangre y escombros y espera que el sol salga después de la tormenta, pero esta vez para siempre. En Irán, el líder supremo defiende la afirmación de los palestinos que dicen que aceptar un alto el fuego simplemente dará a Israel luz verde para cometer más crímenes con impunidad. منطق فلسطینی‌ها در غزه منطق درستی است. منطق درستی است. میگن آتش بس رو قبول بکنیم، معناش این است که اسرائیل حمله کنه، بزنه، بکشه، هر کار میخواد بکنه، یک 10 روز 20 روز ادامه بده، بعدم همه چی تمام بشه، وضع به شکل اول در بیاد. کدام منطقی این رو میپذیره؟ El ayatolá Jamenei dice que tanto sufrimiento no puede ir en vano. Indica que Israel debe pagar por los crímenes que ha cometido en Gaza y lo debe pagar poniendo fin al bloque de los palestinos en el enclave costero. حالا که این همه خسارت بر اینها وارد شده باید یه اثری داشته باشه. این اثر برداشتن محاصره غزه است. خواسته اینا خواسته منطقی است. El líder supremo reprocha a Estados Unidos por ser cómplice en el genocidio contra Gaza. Dice que con esta complicidad Washington se ha ganado la indignación mundial y su posición se ha debilitado en la comunidad internacional. Si la sombra de Israel ha nublado la paz en Gaza, en Irak las cosas son diferentes. Hay chispas de esperanza. El líder supremo ha declarado que espera que con el nuevo primer ministro en Irak se resuelvan los problemas. حالا این با تشکیل این تعیین نخست وزیر جدید عراق امیدواریم انشالله این گره کار عراق هم باز بشه و انشالله دولتی تشکیل بشه بتوانند کار کنند و جواب لازم و مناسبی رو به فتنه‌گرانی که در عراق قصد فتنه انگیزی داشتند و دارند انشالله بدن. Quizás solo la unidad entre musulmanes, cristianos y seres humanos en general pueda traer la paz a Irak y el derecho de vida a los palestinos en Gaza. Bueno, seguimos con unas imágenes más alegres, doctor. Sí, en el medio de la tregua humanitaria en Gaza, una pareja decide casarse. Lo hace en una escuela de refugiados de Naciones Unidas, en la Franja, y lleno de personas asisten, festejan, están felices. Un reporte de AFP en inglés. ¿Vemos las imágenes y las vamos comentando? Exactamente. A ver, Meta. Ahí se quedó sin audio. Nos quedamos sin audio, está la novia y los festejos, ¿no? La vida que siempre se... Listo, ¿no? Sí, unas imagencitas como la esperanza de la vida, ¿no? La vida siempre se termina imponiendo, ¿no? Sí, parece que la pareja no pudo casarse porque se inició las operaciones contra la Franja de Gaza y en este momento de tregua decidieron finalmente contraer nupcias entre sí. Bueno, dentro siempre de estos pequeños raptos de esperanza, retazos de esperanza en una situación tan tremenda como fue la muerte de casi 2.000 gazatíes por el ataque de Israel. Bueno, ya hemos remitido aquí desde Ojo con los Medios las expresiones de solidaridad que se dieron en Bolivia, en el Estado plurinacional, con la situación de Palestina. Parece importante resaltarlo y a veces puede parecer que lo que sucede en esa parte del mundo queda muy lejos de lo que sucede aquí en Bolivia, de la realidad boliviana, pero está bueno, y lo hemos resaltado aquí, que se generen estas muestras de solidaridad. Una más de ellas es que nada más y nada menos, en el frontis de la Asamblea Legislativa Plurinacional hay, en estos momentos, una bandera palestina. Hoy estábamos caminando por allí, la vimos. Yo no estaba al tanto, me pareció un gesto muy importante y queríamos mostrárselas a ustedes de esta manera. La Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia rechaza a través de una resolución la masacre perpetrada por el Estado de Israel en contra del hermano pueblo de Palestina. Esta misma resolución camaral está rechazando además
la participación de Estados Unidos con armas y financiamiento. En ese marco hemos determinado también exponer la bandera de Palestina en adhesión al dolor, al sufrimiento que está pasando con la muerte de niños, de mujeres. Ahí está el diputado Carlos Aparicio del Movimiento al Socialismo emitiendo esta declaración de solidaridad que es contundente, oficial además. No bien, es que y bien fuerte, ¿no? Digamos, porque también pone la nota en el rol de Estados Unidos en la situación. Bueno, nos tenemos que ir, doctor, si le parece, y si no le parece, y a mí tampoco me parece, también tenemos que irnos igual. Nos tenemos que ir, sí. En definitiva, nos vamos. Nos vamos. ¿Nos vamos con Fidel? ¿Nos vamos con Fidel? Sí, dale, tenemos tiempo. Póngame a Fidel, nota número 16, mensaje de Fidel, ¿qué pasaría si cayera el socialismo? Aguante Fidel. Hasta la próxima. Lo leí en los cables, dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Bush en aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las 3/4 partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.